Bien amigos, seguimos en Redes y Poder. Dos noticias muy pequeñitas que están ocurriendo en los minutos que estamos conversando acá. La policía allanó las oficinas de OAS en Chile por presuntos pagos y aportes ilegales a la campaña de Michelle Bachelet. Miren, esto es muy importante. Estaba, digamos, en el tablero de la corrupción de América Latina. Chile estaba en blanco. Aparentemente no había entrado el dinero ahí, pero ya la policía ha hecho un allanamiento de las oficinas de OAS. OAS también se les indica en el Perú de haber participado en la campaña de la revocatoria apoyando a Susana Villarán, como ustedes recordarán. Eso también está en investigación en la Comisión de Lavajato. Y otro tema que tiene que ver también con este escándalo de la mega corrupción es que la Fiscalía de Colombia reveló que Odebrecht habría financiado campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 con por lo menos $1 millón. Así están las cosas afuera. Bueno, estamos aquí con Juan Cheput, que es un congresista de Peruanos por el Cambio del Partido Oficialista. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la ministra Romero aparentemente se mantiene en su cargo, no va a haber una remoción. Ella ha dicho que a ella solamente la puede, digamos, sacarle el presidente de la República o le puede pedir su renuncia, lo cual es correcto. Y que ella, digamos, va a mantenerse estoica en su puesto, no obstante las críticas de varios parlamentarios. Entre quienes estuvo aquí también Mauricio Müller señalando que no le hace bien que esté una persona que ha recibido dinero de la firma brasilera mientras manejaba la ONG donde está Alejandro Toledo, que ya ahora está con orden de detención. Y en fin, ¿cómo ves tú esta situación de la ministra de la Mujer? Bueno, yo comprendo las declaraciones de Mauricio, ¿no? Y sé que en parte tiene razón cuando se puede transmitir la suspicacia, ¿no? La percepción para la opinión pública que el haber trabajado para una ONG vinculada a Alejandro Toledo podría dañar a Pedro Pablo Kuczynski. En eso no deja de tener razón Mauricio y creo que es completamente válido su comentario. Pero también falta otro elemento en la noticia, que es la trayectoria de la ministra Ana María Romero. Ella tiene una trayectoria impecable, tanto académica como políticamente, cuando ha sido ministra durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y luego el hecho que ella esté al frente de una ONG en la cual se han recibido aportes de diversas empresas, que desde el momento que son canalizadas de manera transparente y abierta, obviamente no pertenecen al ámbito de la coima ni de la corrupción, ella está completamente exonerada de cualquier tipo de problema que pueda haber tenido Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, yo sí creo de que su permanencia no dependerá del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero por otro lado, si ella renuncia, estaría dando pie a que tiene algún tipo de ligación con la corrupción, lo cual me parece injusto desde cualquier punto de vista, ¿no? Lo que dice Mauricio adicionalmente es que la presencia de la señora Romero es una negociación y un acuerdo político con Perú posible, con Alejandro Toledo, y que ella entonces, como ha sido ministra de 4 años con Alejandro Toledo, ahora entra como parte de este acuerdo político previo con Alejandro Toledo, y él respalda esta opinión en el hecho de que muchos funcionarios de ese ministerio también son Perú posibilistas, como lo ha señalado acá Mauricio. ¿Qué dices al respecto? Bueno, es una hipótesis que maneja Mauricio, que puede tener él algún elemento de juicio, pero yo no creo que sea así. Además, no podría yo ir en contrario con mayor precisión, pues ya no pertenezco a Perú Posible, pero te puedo asegurar que no ha habido ningún tipo de lo que yo he podido participar en la comisión política de acercamiento a Perú Posible. En primer lugar, no tienen bancada, en segundo lugar, Alejandro Toledo no está en el país y en tercer lugar, la ministra Romero siempre ha tenido equipos de trabajo casualmente por su desarrollo académico, ¿no? Entonces, no creo que exista ese pacto, pero es una hipótesis que se maneja y que, lamentablemente, en este caso no tiene ningún asidero con la realidad. Digamos, amenaza que lanza la señora Elian Karp en sus redes sociales directamente contra el presidente de la República. Ayer estuvo acá Ana María Choquehuanca y nos señaló que ustedes habían tenido una reunión ayer con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y que él había señalado que no tenía ningún asidero ese comentario. ¿Tú respaldas eso? ¿También concuerdas con lo que dice Ana María Choquehuanca? Yo coincido con lo que dice el presidente de la República, ¿no? Fundamentalmente. Y por otro lado, soy de los que piensa que a la señora Karp no hay que darle ningún tipo de insumo para que ella pueda argumentar que hay una persecución política. Lo que ella desea es que se le maltrate, que se le conteste, que se le argumente, o sea, cualquier cosa
con tal de poder demostrar de que existe un dime que te diré, que al final le permite a ella mostrar, miren, hay una persecución política, ¿no? Yo soy una persona inocente y ahí hay todo un congreso que me viene persiguiendo, inclusive ministros o congresistas me vienen lapidando. Entonces, eso es lo que ella busca. En estos momentos, lo único que procede es que se brinden recursos a la Fiscalía, que se estructure una estrategia de Estado que por el momento no hay. Hay un buen acercamiento entre Pablo Sánchez y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que yo creo que va a permitir complementar el trabajo del Congreso, donde hay personas con oficio y experiencia como el mismo Mauricio y Víctor Andrés García Belaúnde, que yo creo que pueden aportar mucho por la experiencia que tienen al desarrollo de las investigaciones, pero que tienen que trabajar dentro de una estrategia de Estado, en la cual participe el Poder Ejecutivo brindando los recursos y facilitando elementos como la información a través de la Cancillería, el mismo Poder Legislativo, nuestro reglamento y la Constitución faculta hacer investigaciones en los casos que sean asuntos de interés público, y la Fiscalía, que yo creo que con Pablo Sánchez está haciendo un excelente trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es cómo estructuramos una estrategia, ¿no?, de Estado. Juan, yo te recuerdo a ti, porque tú tienes bastante tiempo haciendo política, te recuerdo en algún momento defendiendo con bastante ahínco a Alejandro Toledo y a su gobierno. Así es. Te sientes ahora, me imagino que, bueno, bastante seguramente consternado o indignado, pero la pregunta más bien va por el otro lado. Si tú no viste corrupción en ese momento, en ese momento, obviamente no lo viste, porque no lo denunciaste, no viste, no eras una persona, no eras testigo de esto que sabemos hoy día, ¿no es cierto? ¿Por qué, digamos, podemos pensar que hoy día sí la ves o no la ves? Es decir, ¿qué pasa? Más que a ti, es una reflexión sobre la corrupción que rodea a los gobiernos. No hablo de Kuczynski necesariamente, sino es una reflexión un poco más elevada, si quieres. Porque, mira, nos enteramos después de años, ¿no? Mira, si analizamos los últimos gobiernos, vamos a ver defensas políticas y algún tipo de defensa que no tiene ningún tipo de sustento, de personas que son correctas. Y yo te quiero, en ese sentido, hacer mención de simplemente Mauricio, que acaba de estar acá, cómo defiende al presidente García, y lo hace con convicción política, y yo no dudo de la corrección y honorabilidad de Mauricio Müller, y aún más es conocido como una persona correcta. En mi caso igualmente, mi trayectoria política. Pero nosotros no defendemos esquemas en los cuales aparezca pues toda una sistematización de corrupción. Defendemos causas políticas. ¿Defiendes Chinchero? En ese caso Chinchero es un tema técnico, mira, y yo justo... Pero lo defiendes, la adenda, esto de pasar de 20-80 en favor de... y dar la vuelta. Personalmente yo me he prometido a mí mismo, en primer lugar confío en lo que ha planteado Martín Vizcarra, pero me he prometido a mí mismo como ingeniero, y porque tengo de por medio una gran cantidad de alumnos en la UNI y en San Marcos, estudiar a fondo este tema, para tener una posición concreta sobre si hay beneficios o no. Yo en lo personal hay cosas que necesito aclarar, pero tengo doble responsabilidad. En primer lugar como político y miembro de un gobierno al cual apoyo, y en segundo lugar como profesor universitario de ingeniería, en la cual a mis alumnos no les voy a decir A por B cuando se trata de un proyecto emblemático como Chinchero. O sea, me prometió a mí mismo estudiar primero eso para poder tener una posición pública que todo el mundo va a conocer. Pero ¿cuál es tu lealtad más importante? ¿Al gobierno o al pueblo que te eligió y que te pide fiscalización? Al pueblo, por eso te digo que me prometió a mí mismo ver las cosas como son. ¿En qué periodo de tiempo? ¿En qué lapso de tiempo más adelante? Déjame, estoy no, te pregunto para saber. No te podría determinar un tiempo, pero tiene que ser lo más corto posible para tener una posición sobre el particular, ¿no? Porque es importante que justamente se aclaren estas cosas, ¿no? Por supuesto. No se trata de echarle a nadie con ventilador acusaciones, sino se trata de que justamente la transparencia sea el sino de un tipo de acción gubernamental como la de una firma tan importante como la de esta del inicio del aeropuerto. Pero cuando siente la opinión pública que el asunto es, como el presidente dice, cállense la boca los que critican, no ayuda a construir eso que todos quisiéramos ver que es un consenso, ¿no? Mira, acá hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. El primero, las exigencias del pueblo cusqueño para sacar ese proyecto adelante que ya tiene como 40 años. En segundo lugar, yo soy de los que piensa que no se le debe dar el gusto a aquellas personas que quieren hacer del aeropuerto Velasco Astete
un centro comercial, condominios de lujo o centros hoteleros. Eso debe ser un gran parque natural para el Cusco. El presidente ha dicho que sí va a ser lo primero que has señalado tú. Lo que te digo es lo que yo vengo pensando desde hace tiempo, ¿no? Y ahí hay una exigencia de ley de un grupo de cusqueños que quieren convertir esas hectáreas en centros comerciales. ¿Tienes una diferencia con el presidente en ese punto, entonces? Básicamente, no solamente con el presidente, es una posición que yo he planteado desde hace mucho tiempo y tengo que ser coherente con eso. En todo caso, es algo que se puede manejar y que va independiente de Chinchero. El destino de esas hectáreas es algo sobre lo cual todavía no se ha tomado posición, sino que hay una serie de sugerencias. En el tema específico de Chinchero, vamos a escuchar a Martín Vizcarra, que se va a presentar en el Congreso. El 9, el día jueves. Así es, a solicitud de él, ante la Comisión Permanente. Ya recibió hoy día la cita de la Comisión Permanente, ahí lo escucharemos, y obviamente podremos tener mayores elementos de juicio para algo en lo cual Martín también es ingeniero y yo creo que él está diseñando un proyecto acorde a las necesidades del país, dentro de un contexto de honestidad, que es lo que se reclama hoy en día. Pero son cosas que tienen que ir al margen de lo que viene aconteciendo con Odebrecht y esta serie de destapes. Y hoy más que nunca, el gobierno tiene que ser absolutamente pulcro en cualquiera de sus acciones para que esta ola de indignación ciudadana no lo afecte. Y es por eso que yo confío en lo que viene haciendo en estos momentos, específicamente Martín, en el tema Chinchero, ¿no? Ya, ahora, ¿tú crees que la respuesta del presidente Kuczynski con respecto a lo que está pasando con la corrupción es suficiente? Yo creo que hay algo que no le corresponde al presidente, pero que sí al Poder Ejecutivo, que tiene que ser con la estructuración de este trabajo complementario entre los poderes del Estado. El presidente no se puede involucrar, pero sí puede exhortar. El presidente puede convocar para que de esa manera unir esfuerzos, que yo creo que es el trabajo que viene haciendo. Pero ya las cabezas de los diversos poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, tienen que estructurar una estrategia en conjunto que hoy no la veo y que sí existió con Valentín Paniagua a la cabeza, aunque era un momento especial y él era parlamentario, en el año 2000, cuando se juntan los poderes para poder enfrentar esa ola de corrupción que venía con los videos. Hoy en día tenemos también un caso gigantesco en materia de corrupción que tiene ribetes internacionales, que le está exigiendo al fiscal Pablo Sánchez, al cual felicito por su accionar discreto, sistemático, silencioso, pero eficaz. Hay que brindarle los recursos necesarios, la logística pertinente para que pueda sacar los casos adelante. Mira, me hablaba un amigo, miembro del Ministerio Público, se necesitan de repente 34 fiscales más, de esa magnitud estamos hablando. Y por otro lado, viajes al extranjero, coordinar con las autoridades brasileñas y de otros países, porque estamos hablando de una red de corrupción realmente inmensa. Hay una audiencia de prisión preventiva que se va a realizar en un plazo máximo de 48 horas, que es la de Alejandro Toledo, que hoy día ha sido pedido una prisión preventiva de 18 meses por el fiscal. Para cerrar esta entrevista, Juan, ¿qué reflexión te trae? Tú has estado con Alejandro Toledo muchos años trabajando políticamente. ¿Cómo ves su situación? ¿Cómo lo exhortarías si es que él ve este programa? Mira, por televisión? Yo no tengo la menor duda, y como debe ser, que el Poder Judicial, ante este pedido de la Fiscalía, va a pedir la detención de Alejandro Toledo. Él, como presidente de la República, tiene que tener la dignidad de acercarse, de venir al país y no escudarse en ningún tipo de Estado, y hablo específicamente de Israel, para evitar enfrentar a la justicia. Él ha desencantado a millones de peruanos, a miembros de un partido que creyeron en él en un momento en el cual el enfrentamiento a la dictadura era el objetivo que todos perseguíamos. Y sobre todo por su condición de ex jefe de Estado debe tener el mínimo de dignidad para poder venir sin necesidad de que lo apremie una orden judicial a enfrentar a la justicia. Lo que hay realmente es nefando, es repugnante, y los indicios de consumarse en pruebas contundentes, pues lo van a llevar a él a tener graves problemas con la justicia. Yo espero que el Poder Judicial siga actuando como lo viene haciendo, con objetividad y llegando al fondo de todo este asunto, ¿no? Muy bien. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso. Esta noche, muy amable. Gracias. Gracias. Bien, amigos, seguimos con el programa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa en el Callao.
efectivamente. Tenemos como siguiente invitado a Walter Ríos Montalvo. ¿Quién es este magistrado? Bueno, él es presidente de la Corte Superior del Callao. ¿Qué pasa en el Callao? ¿Qué ocurre con los penales? ¿Qué ocurre con la seguridad? ¿Y qué ocurre con los casos que están siendo investigados, donde también hay empresas brasileras que están vinculadas? Miren, hay un caso específico que nos ha comentado justamente el doctor Walter Ríos, y que es además de dominio público, no estoy revelando nada, pero sí vale la pena escuchar los comentarios. Tiene que ver con una obra importante, que es esta obra de la avenida y la renovación de la avenida Néstor Gambetta, en la que hay dos empresas brasileras que han intervenido. Una es Andrade Gutiérrez y la otra es Queiroz Galbao. Hay aparentemente ahí una situación de delito. Y ya la Fiscalía ha iniciado un proceso bastante detallado de investigación que involucra a las autoridades del puerto. Entonces le hemos querido hoy día extender la invitación al doctor Walter Ríos para poder conversar sobre qué está pasando en la provincia constitucional. Doctor Ríos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, este tema de la investigación que tiene que ver con esta remodelación o ampliación o mejora de la avenida Néstor Gambetta, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cuál es su percepción como magistrado del Poder Judicial? Bien, actualmente se encuentra en proceso de investigación preliminar, entiendo, en la Fiscalía Provincial del Callao, Fiscalía especializada en delito contra el Estado, ¿no? Contra la administración pública. En el momento en que la Fiscalía, en el supuesto, encuentre los elementos de convicción necesarios, formalizaría una acusación. Y es en ese momento en que el Poder Judicial entraría a tallar. ¿Cómo ve usted la situación de estas empresas brasileras que han estado trabajando en diversas obras? ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando y de los aprestos que está llevando a cabo la Fiscalía? Bueno, lo que yo veo así desde el punto de vista ya más amplio o macro, que actualmente nos encontramos en una especie de una vorágine de corrupción, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. El día de hoy, bueno, escuchando comentarios, noticias, también en el hermano país de Colombia, también hay algo similar. En lo que corresponde a lo que es el Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia del Callao, yo lo que podría decir es que nos encontramos debidamente preparados para poder juzgar este tipo de delitos y en el caso se encuentre responsabilidad penal con las medios probatorios correspondientes, ¿no? E imponer la sanción que corresponda. Prueba de ello, por ejemplo, el día de ayer, el señor doctor Eddie Solórzano Huaraz, juez unipersonal del primer juzgado unipersonal del Callao, ha emitido una sentencia condenatoria en un caso de peculado doloso y falsidad genérica contra varios funcionarios, entre ellos un conocido ex policía o ex general, me parece, de la policía. Creo que yo en una sentencia bastante ejemplar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ha emitido la sentencia correspondiente. Después del largo proceso judicial, ¿no? Por la información que se tiene actualmente, se ha logrado determinar la responsabilidad penal de este procesado, hoy sentenciado, y de 8 funcionarios más en este caso, por este tipo de delitos, ¿no? Peculado, ¿no? En agravio del Estado. Eso es una muestra del esfuerzo que están haciendo ustedes, es un ejemplo de lo que está pasando en el Callao. Podemos estar tranquilos, ciudadanos, que, por ejemplo, allá se está llevando a cabo con pulcritud los procesos y en defensa del debido proceso también. Así es. No debemos olvidar que, de acuerdo a la Constitución, todo procesado o imputado, ¿no? Tiene la presunción de inocencia. Cuando ya se sobrepasa esta etapa, se sobrepasa o se vence esta presunción de inocencia con los medios probatorios correspondientes, será el órgano jurisdiccional el que emite una sentencia correspondiente, de acuerdo a la ley, ¿no? Respetando el debido proceso. En el Callao tenemos jueces especializados en este tipo de delitos contra la administración pública, tanto juzgados como sala, una sala especializada. Y también tengo que agregar que a partir del 1 de julio va a entrar en vigencia absoluta o completa el nuevo Código Procesal Penal, que ahorita solamente está en vigencia en parte, ¿no? En el Callao. Con ello, creo yo, que se está garantizando a la ciudadanía en general
un juzgamiento razonable, ¿no? Respetando el debido proceso, pero a la vez un juzgamiento con todas las garantías de ley y que dé muestras de que el Poder Judicial, ¿no?, está a la altura de las circunstancias. El vicepresidente David Weissman, vicepresidente de Alejandro Toledo cuando fue presidente de la República, ha señalado que él no cree que Alejandro Toledo regrese al Perú. Usted como magistrado, ¿qué opina al respecto de que un presidente de la República o un expresidente de la República ante estas circunstancias decida no venir para, digamos, ponerse a derecho? Como dije hace un momento, ¿no?, nos encontramos en una especie de vorágine de corrupción, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, digamos, regional o mundial, inclusive. Considero yo que desde el punto de vista del Poder Judicial y de todas las instituciones involucradas en la administración de justicia, en la actualidad, en el Perú, en el Estado de Derecho que vivimos, existen las garantías necesarias para que un imputado pueda ser procesado eventualmente con estas garantías. Por lo tanto, considero yo que el expresidente Alejandro Toledo debería de afrontar estas imputaciones bajo esas reglas constitucionales que el Estado de Derecho le garantiza. El doctor Toledo dijo el domingo que esto era una persecución política, que esto era una trama armada por sus enemigos nacionales e internacionales y que esto no es un debido proceso y que en qué número de cuenta ha sido depositado el dinero de Odebrecht. No existe ningún número de cuenta, no existe dinero que él ha recibido y que él es realmente inocente frente a los cargos que se supone están siendo formulados por la Fiscalía. Yo, como en mi labor de juez, actualmente ejerciendo la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, considero que todas esas aseveraciones son más de índole político que jurídico. Por eso que hace un rato dije, en caso el expresidente Alejandro Toledo decida voluntariamente venir al Perú, en nuestro país será juzgado con todas las garantías. Más allá, ya es una decisión personal o de su defensa, ¿no?, si es que afronta de una u otra manera este proceso, si viene al Perú o decide no venir. ¿Usted cree que se complica realmente? ¿Que no puede más bien señalar que hay una conspiración contra él y por lo tanto pide un asilo en Israel o en otro país? Yo creo que esa es una decisión personal y de su defensa, ¿no? Desde el punto de vista del Poder Judicial, estoy absolutamente seguro, con mi experiencia judicial y la de los colegas que ejercemos esta función, esta noble función de juez, que el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia está garantizada, no solo para el expresidente Toledo, sino para todos aquellos que de una u otra manera se encuentran como imputados y o procesados en un proceso penal. O sea que si Toledo se está viendo este programa, habría que decirle, según lo que usted señala, que venga y que, digamos, confíe en la justicia peruana, ¿así es? Yo considero que sí. Hay uno de los elementos, justamente ahora que se ha pedido, ya formuló la petición a la Fiscalía de prisión preventiva, ¿no? El señor juez tiene que analizar los 3 elementos. ¿Cuáles son? Uno de esos elementos, bueno, aparte de los fundados y graves elementos de convicción que vinculen al supuesto imputado con los hechos delictivos, la prognosis de pena, el tercer elemento que yo considero, y la doctrina y la jurisprudencia también lo considera como el más importante, que es el peligro de fuga o peligro de obstaculización. Dentro de este peligro de fuga se tiene que analizar si el imputado, en este caso contra el que se pide la medida cautelar personal de prisión preventiva, tiene la posibilidad real de eludir la acción de la justicia, bajo determinados elementos, como por ejemplo, posibilidad real de salir del país, posibilidad real de no asistir a las audiencias, ¿no? Dentro de ese contexto, considero, jurídicamente hablando, que esta circunstancia de no presentarse, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicaría. El otro elemento es el tema del peligro de obstaculización de la actividad probatoria, que es un tema aparte, pero está dentro del peligro procesal. Ahora, hoy día en el mundo tan conectado, tan llenos de celulares, tan llenos de internet, para una persona pública, porque él no es un desconocido,
podría ser el caso de alguna otra persona que comete un delito y decide desaparecer, pero una persona del reconocimiento internacional de un expresidente, no es muy sencillo decir yo me quedo aquí o yo me escondo más allá, porque prácticamente está pues rodeado de comunicaciones y básicamente va a terminar siendo detenido cuando se dicte una prisión internacional para capturarlo. Así es. ¿Es fácil eso o no? No sería el primer caso, ¿no? Desde el punto de vista de las estadísticas, en el cual una persona que no asista regularmente a un proceso judicial, una vez dictada una prisión preventiva, medida cautelar de carácter personal contra ella, sea detenido en el Perú o en el extranjero. Yo creo que, como usted bien dice, los medios de ubicación, la interconexión mundial es tan amplia y los mecanismos de colaboración y ayuda internacional, en mi modesto entender, son eficientes, que una vez dictada, presumiblemente, ¿no? O haciendo un pronóstico de repente adelantado del caso, ¿no? Sin entrar, pues, lógicamente, a analizar el tema que no está bajo mi competencia, se dicte esta medida cautelar personal, se activarían este tipo de búsquedas internacionales, ¿no? Ahora, ¿usted es juez hace cuánto tiempo? 12 años. Bueno, hace unas semanas hemos asistido a una noticia muy trágica con la muerte de un juez justamente que investiga el caso en Brasil. Usted, cuando vio ese accidente fatal, ¿tuvo algún pensamiento? ¿Le asistió algún temor? ¿Para usted eso es un mensaje claro de, no sé, una amenaza? ¿Cómo ha visto usted lo ocurrido con el juez brasilero? En lo personal, Sí. ni al inicio de mi carrera, ni en el transcurso de mi carrera judicial, ni en la actualidad, tengo ningún tipo de esos sentimientos. Considero yo que cuando se actúa de acuerdo a la ley y la Constitución, no tenemos por qué tener ese tipo de temor. Ahora, haciendo un análisis ya del caso concreto, ¿no? Será, creo yo, la justicia brasileña la que debería de investigar el tema, ¿no? Lógicamente se abren muchas aristas, en las cuales hay muchos comentarios, muchas formas de pensar, intuiciones, qué sé yo, pero ya es un tema que tiene que ver directamente con la justicia brasileña o la policía brasilera, ¿no? No, o sea que a usted no le tiembla la mano ni le temblará la mano. De ninguna manera. Ningún temor. Para eso estamos. Sean brasileros, argentinos, de donde sean, los que tengan que ser procesados serán procesados. En mi experiencia judicial, como juez superior en la Corte Superior de Justicia de Ica y actualmente desde abril de 2013 en la Corte Superior de Justicia del Callao, hemos tenido también casos importantes de incluso bandas y diferentes tipos de delitos en los cuales cuando ha habido que condenar y a penas graves, inclusive cadena perpetua, lo hemos hecho. Muy bien, doctor Walter Ríos Montalvo, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a usted. Bien, amigos, es todo por esta noche. Mañana estamos con ustedes 8 en punto aquí en ATV+, para una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches.